Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en el programa Encuentros, un programa que nos permite reflexionar juntos a través de la pantalla del cable de Tarariras del Canal 5 y donde realmente reflexionamos sobre temas de interés general basados generalmente en la Biblia. Para mí es un privilegio compartir este tiempo con ustedes, un tiempo de edificación, de esperanza, de consuelo, de buenas noticias, en un mundo que está plagado de malas noticias. Nosotros, los que creemos en Dios, todavía tenemos buenas noticias para compartir. Y en este programa y en otros sucesivos voy a estar hablando de la Biblia, porque en realidad el mes de septiembre es considerado el mes de la Biblia, sobre todo para los países de habla hispana. ¿Por qué es considerado el mes de la Biblia? Porque el 26 de septiembre del año 1569, en Suiza se terminaron de imprimir 2.600 ejemplares de la Biblia en español, conocida como la Biblia del Oso por la ilustración que tenía en la tapa. Entonces se ha tomado, era el 26 de septiembre particularmente, pero ahora se ha extendido, como todas las cosas, para el mes de septiembre, para un mes donde reforzamos la importancia de leer la Biblia y sobre todo compartimos por qué consideramos que es importante leer la Biblia. En aquel momento, Casiodoro de Reina fue uno de los traductores y fue revisada por Cipriano de Valera. Por eso muy conocida una traducción de Reina Valera, que es una de las más conocidas de las traducciones que tenemos en nuestro medio. Hoy hay muchas traducciones, hay muchas versiones. ¿Qué significa que hay muchas versiones de la Biblia? ¿La Biblia cambia? No, el contenido y el mensaje es único. Pero así como el lenguaje va evolucionando y hay palabras que van quedando en desuso por la misma evolución del lenguaje y de las sociedades, también hay más de una versión de la Biblia. Por ejemplo, esta versión que yo tengo acá es Dios habla hoy, y realmente tiene un lenguaje muy actual y muy claro. Cuando yo leo esta versión, la gente en general puede comprender mejor lo que estamos compartiendo. Por eso hablamos de diferentes versiones. ¿De qué nos habla la Biblia? La Biblia nos habla de Cristo Jesús. Toda la Biblia es un compendio que nos lleva a la salvación de nuestras almas a través de la fe en Jesucristo. Realmente es increíble cómo este libro, que fue escrito por más de 40 autores a lo largo de varios siglos de historia, diferentes personas a lo largo de muchos años escribieron este libro, y sin embargo parece que fue escrito por una sola persona. Tiene una coherencia y una cohesión única desde el primer libro, que se llama Génesis, que significa desde el origen, en los comienzos o en el principio, que cuenta cuando Dios de la nada creó todo lo que existe, hasta el Apocalipsis, que es el último libro que aparece, que significa revelación. El Apocalipsis nos revela lo que va a acontecer en los últimos tiempos. Este libro maravilloso se llama Profecía también, porque en realidad dice cosas que aún no han sucedido. Y si hablamos de profecía, capaz que ustedes recuerdan algunas profecías que fueron dadas en algún momento, como por ejemplo la de Nostradamus, la profecía maya. Fueron personas que profetizaron, o sea, dijeron algo que todavía no había ocurrido como un hecho totalmente cierto. Por ejemplo, como que en el año 2000 el mundo se acababa. Estamos en el 2025. La profecía maya en el 2012 era el fin del mundo.
estamos en el 2025. Entonces, ¿qué? ¿No se va a acabar el mundo? Esta profecía, que se llama la palabra de Dios, dice que este cielo que hoy vemos y que esta tierra donde hoy nos apoyamos va a pasar, que va a haber un fin del mundo. Pero ¿saben cuándo va a ocurrir? La Biblia nos dice que nadie sabe, solamente Dios. Que va a ocurrir, que va a haber señales, que va a haber avisos, que estemos preparados, pero que nadie sabe cuándo va a ocurrir. Está en el fin del mundo el factor sorpresa como una de las cualidades o de las características que tiene. ¿Qué más de la Biblia? La Biblia realmente es un libro maravilloso, que la palabra Biblia significa biblioteca. En realidad, en la Biblia aparecen en este libro 66 libros. Son 66 libros, 39 de la primera parte de la Biblia que se llama Antiguo Testamento, más 27 de la segunda parte que es el Nuevo Testamento. Si nosotros quisiéramos, podríamos separar uno por uno a los libros y tendríamos una biblioteca con 66 libros. Está toda en un solo ejemplar, todos unidos, y como digo, la coherencia que presenta es realmente increíble. ¿Por qué? Y yo quiero compartir con ustedes la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Pablo fue un seguidor de Jesús después de haber sido perseguidor de la iglesia, como ya lo hemos visto en otros programas. Se convirtió a Jesucristo y se hizo un seguidor. Fue uno de los autores de varias cartas del Nuevo Testamento, además que fue un predicador del Evangelio y fundador de varias iglesias por los lugares donde él estuvo. Muchas de las cartas son dirigidas a las iglesias que él fundaba, porque no había ni la movilidad ni las comunicaciones de hoy en día. Entonces, de puño y letra escribía cartas. La de hoy, que voy a tomar algunos versículos de una de las cartas, no fue a una iglesia, fue a Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Timoteo era un joven alumno de Pablo, discípulo de Pablo, que era creyente en Dios porque su mamá y su abuela le habían enseñado a conocer a Dios a través de su palabra, amar esta palabra y estos mandamientos que aparecen y a obedecerlo. Hay muchas personas que se llaman creyentes, algunos conocen la palabra de Dios, otros son creyentes y no la conocen, y que realmente no conocen lo que la Biblia dice. Entonces, este Timoteo, que era alumno de Pablo, había aprendido, dice, de su mamá y de su abuela los mandamientos, y no solo que los sabía, sino que los guardaba y los obedecía. Y entonces acá podemos ver en la segunda carta que le escribe Pablo a Timoteo, que era un joven, en el capítulo 3 del versículo 14 en adelante, Pablo le aconseja: tú sigue firme en todo aquello que aprendiste, de lo cual estás convencido. Ya sabes quiénes te lo enseñaron. ¿Quiénes fueron? La mamá y el abuelo, y la abuela, perdón. Por eso también el papel importante de la familia en la educación cristiana de los niños. Recuerda que desde niño conoces las Sagradas Escrituras, que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Porque toda la Escritura, toda esta Biblia, toda esta palabra es inspirada por Dios, que es lo que yo les comentaba. Por más que fue escrita por diferentes personas, todas estaban llenas del Espíritu Santo de Dios. O sea que si bien eran personas como nosotros, que amaban a Dios, que tenían defectos y virtudes, al momento de escribir, Dios era quien llenaba su corazón y su mente de lo que tenían que registrar para nosotros hoy.
Dice, toda la escritura está inspirada por Dios y es útil. O sea que sirve para algo. ¿Para qué sirve la Biblia? Para enseñar, para reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. Esa es la característica, la utilidad. Ustedes vieron que a veces hay cosas útiles y cosas que son inútiles. La utilidad de la Biblia. Y dice acá, lo primero que dice que es para enseñar. Anda por ahí circulando una viñeta de Mafalda que dice que si vos no lees, estás condenado a creer lo que te dicen. Lo mismo pasa con las cosas de la fe. Si vos no lees por tus propios medios lo que está escrito, lo que Dios quiere que hagas, lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada, estás condenado a creer lo que te enseñan, lo que te dicen, las ideas que aparecen por todos lados. Y a veces vemos muchas personas que se sienten creyentes, que son creyentes, pero que a veces hacen cosas que están años luz de lo que Jesús nos enseñó. Por ejemplo, no pueden perdonar. Dicen, no, a mí con lo que me hicieron, ¿yo cómo voy a perdonar? ¿Y cómo? ¿Pero vos sos creyente? Sí. ¿Y no perdonás? No. Entonces digo, o no leyó o no entendió, porque dice que tenemos que perdonar en muchas partes de la Biblia, pero en el Padre Nuestro puntualmente dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces tenemos que aprender a que haya una coherencia entre lo que decimos, entre lo que leemos y entre lo que hacemos, y también con lo que pensamos. Porque muchas veces decimos, de acciones ando bastante bien, lo que hablo ando bastante bien, y qué de lo que pienso. Y Dios sabe hasta nuestros pensamientos. Por eso la Biblia, como dice acá, nos enseña, nos reprende, nos corrige y nos educa en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado. ¿Para qué? Para hacer toda clase de bien. Así que si una persona dice, no, porque yo amo a Dios, porque yo creo en Dios, porque yo soy creyente, porque yo voy a la iglesia siempre, porque yo leo la Biblia, porque yo, y no hace toda clase de bien, es que todavía no ha entendido bien lo que significa Dios. Porque esta palabra nos prepara para hacer toda clase de bien. No hay nada que sea mal que venga acá como un consejo. Todo lo que la Biblia dice es para bien de nosotros, para bien de los que nos rodean, para el bien de la sociedad y del mundo. Dios no hace acepción de personas y realmente ama a todos los seres humanos por igual. Tiene un plan que está acá escrito en su palabra para tu vida, para que tengas una vida plena, para que disfrutes cada día de tu vida. Tiene pensamientos de bien para tu vida y no de mal. Pero para eso tenemos que conocerlo a través de la lectura de su palabra y poder pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender la palabra de Dios, que es maravillosa. Les voy a dejar un tema musical que es de Pancho Martel, nuestro amigo, nuestro hermano en la fe de la ciudad de Rivera, que se llama El Libro Negro. Es un recitado que es muy hermoso y habla cómo una persona pudo transformar su vida después que entendió que Dios lo amaba, que tenía un plan para su vida y que el plan que Dios tenía para su vida era un plan de bien y nunca de mal. Los bendigo en el nombre de Jesús y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias. Tuve un caballo en mi raza domado a puro entrevero, alazán decolatada, mesmito para un rodeo. Corriendo allá por la loma era todo un parejero, y hoy bajo cruz de quebracho descansa en el campo abierto. Cuando él murió quedé solo, viejo y de 60 inviernos, blanqueándome la clinera con la niebla de los tiempos. Olvidado de las distancias me cobijé rancho adentro, mate amargo y vino blanco para olvidar mis desalientos.
y en pesadillas nocturnas me volvían los recuerdos. Sin caballo y sin familia, ¿pa' qué ha de servir un viejo? Olvidado de todo el pago y hasta de Dios, si es que es cierto, sobre la loma de la vida comenzó mi sufrimiento. Un día se paró un auto justo al lado de mi alero. Bajó un hombre y preguntó para ir a Montecaseros. Le indiqué, me agradeció, me habrá sentido el aliento, porque en vez de irse enseguida se sentó y me habló un misterio. Yo no entendí lo que dijo, ni leí su libro negro, porque por la catarata mi vista ya entró en su invierno. Pero algo había en sus ojos de ese mirar tan sereno, y algo había en esa voz que me llegó tan adentro. Él le rezó una oración al Dios que escucha en el cielo. Me transmitía bondad y me entró un lagrimeo, porque sentí que era Dios que me había mandado un mensajero con una luz de esperanza para un pobre borracho viejo. Él arrancó su forcito y se perdió a lo lejos, y una inmensa gratitud se anidó dentro de mi pecho. Sentí una extraña alegría, como de libro de cuentos, como si Dios se dignara habitar bajo mi alero. En eso llegó el muchacho, hijo del almacenero, a traer la jaula de vino como siempre había hecho. Le dije que la llevara, que quería empezar de nuevo. Si ahora tengo compañía, ¿pa' qué necesito eso? Tata Dios, qué agradecido que estoy por este comienzo. ¡Ay, si supiera cantar para expresar lo que siento! Al fondo del vino blanco estaba la angustia y el sueño, y al fondo del libro negro hay vida hasta para los viejos. Entonces alcé mis ojos, contemplé el cielo en silencio y lloré por todo el tiempo que había perdido bebiendo. Comenzó una nueva vida sobre el borde de mi tiempo. Tata Dios, al acordarse de mí, mostró que es muy bueno. El hombre volvió en su auto pasado no mucho tiempo y le hice con manos trémulas un asadito con cuero. ¿Qué importa que mi caballo no esté? Si bien yo lo siento, es mucho más importante que tenga a Cristo en mi pecho. Y al ver la cruz de quebracho enclavada en campo abierto, pienso en otra cruz bendita que no tiene ningún muerto. Me dijo el hombre que Cristo cargó en sus sufrimientos toditas mis soledades, mi borrachera y mi miedo. Y por si alguien no me cree, yo sé muy bien que eso es cierto, pues siento una primavera al filo de mis inviernos. Y hasta el miedo de la muerte he perdido. Por supuesto, para mí morir es ganancia, me han leído del libro negro. Y un día me verán todos volver al lado del maestro, montando caballos blancos por las laderas del cielo, tras de la última carga de aquel último entrevero, cuando la raza esté lista para su último rodeo. Que cómo sé tantas cosas, pues cómo no voy a saberlo si el hombre en muchas mateadas me ha explicado el libro negro. Que estoy chocho ya de viejo, vaya y pregunte en el pago o experimente usted mismo. No me discuta, amigazo, y léase el libro negro, que es la palabra de Dios con el mismito evangelio. Que cómo sé que es verdad que ahora soy un hombre nuevo, si he cambiado o no he cambiado, pregunte al almacenero.